Si te gusta la tecnología, viajes, autos, alta cocina, vinos y gadgets, llegaste al lugar indicado. Aquí comienza Eddie Warman de noche. Les platicaba del gen que aumenta el riesgo de padecer Alzheimer. Es que fíjese que a mediados del siglo XX, un doctor, Alois Alzheimer, por eso se llama así esto, notó que había cambios muy importantes en el cerebro de una mujer de 50 años, quien había experimentado una progresiva pérdida de memoria, de agresión y de paranoia. Son comportamientos típicos del Alzheimer. No quiere decir que todos tengan los tres. Ojo, puede haber uno o dos o los tres. El cuerpo, el cerebro, quiero decir, exhibía cúmulos de proteína y burbujas de grasa. Nuevamente la grasa. Y especialmente exhibía esto dentro de las células que se llaman glía, G-L-I-A. Pasaron décadas de investigación y han encontrado un camino, una luz al final del túnel para combatir estas proteínas tóxicas con resultados limitados. Todavía no está perfecto, pero ya vamos, qué bueno, porque Alzheimer o demencia senil, la demencia es una variable del Alzheimer. Le he platicado varias veces que mi mamá sufre de demencia, se llama demencia senil porque normalmente daba a los adultos mayores, ahora le puede dar a un joven también, y es esa pérdida de conocimiento, de memoria, de repente no ubican, saben que tienen el sentimiento pero no saben quién eres. Entonces, hubo un avance bien interesante que surge con la aprobación de un medicamento que alenta el deterioro cognitivo al inhibir los grupos de proteínas o ciertos grupos de proteínas, aunque la seguridad todavía está en duda, en tela de juicio. Han dirigido la atención hacia las burbujas como las del agua mineral, y esas burbujas han deteriorado o encontraron que deteriora el conocimiento, y si ellos inhiben estos grupos de proteínas, podría dejar de existir el Alzheimer o por lo menos detenerse. Las burbujas de grasa son impulsores de esta enfermedad, y bueno, es que la grasa puede ser muy mala. Algunos pacientes donaron pedazos de cerebro o donaron, tejido cerebral, que es lo mismo, ¿no? Y entonces los científicos identificaron una célula especialmente vulnerable a los depósitos de la grasa. La micrología de las principales células inmunitarias al cerebro estaban afectadas por estas burbujas de grasa. Es decir, hay una parte de inmunología que puede aumentar, y al ser inmune, estoy deduciendo, puede entonces la grasa convertirse en el gran enemigo. Esas burbujitas chiquititas de grasa puede convertirse en el gran enemigo del conocimiento de cada persona. 4 variantes genéticas que le llaman APOE4, vinculadas a la acumulación de estas proteínas, de estas burbujas, y especialmente en la micrología, en espacios muy chiquitos, muestran que las burbujas de grasa aumentan los niveles de proteínas asociadas con el Alzheimer. La amiloide y la tau pueden causar daño a neuronas cercanas. Digamos que APOE, para que no hablemos de términos científicos, se le llama como el gen del olvido. Algo así como la canción del olvido, esa de José José, pero ese es el gen del olvido. Y la variante es que está asociada, como decía, a estas gotas lipídicas de micrología, es decir, a los lípidos y a las grasas. Es una proteína que desempeña un papel fundamental en el metabolismo.
se encuentra en diversas células y diversos tejidos que resultan relevantes para el sistema nervioso. Gotitas de lípidos que se acumulan alrededor del núcleo de las células, imagínense el tamaño, y que lo pueden llevar a la inflamación y por lo tanto al daño neuronal. ¿Qué sucede? Que no hay conexión entre las neuronas. ¿Por qué? Porque están afectadas. Entonces, cuando un cerebro funciona bien y cuando una neurona se conecta bien con la otra, todo marcha perfecto. Cuando empieza a haber interrupciones, es como cuando te falla el internet, ¿no? O sea, ahí, si tienes internet satelital y pasa una nube, te empieza a fallar. Pues tal cual. Entonces, estas, la APOE2, 3 y 4, están determinadas por la combinación de algo que se llama alelos, que son heredados por cada persona. Heredados por la familia, por el papá, por la mamá. Se estima que las personas que heredan una copia de estas variantes del gen del olvido tienen aproximadamente 3 veces más posibilidades de desarrollar el Alzheimer. Inhibir la enzima, que ese es el chiste, inhibir la enzima que crea estas burbujas y activar el sistema, el ejército, para eliminar las burbujas de las células, son posibles estrategias para combatir en un futuro muy cercano la acumulación de gotas de lipídicos. Bueno, no se sabe bien si estas burbujas aliviarán los síntomas del Alzheimer como la agresividad, la paranoia y el olvido. Pero es una nueva dirección, es una luz al final del túnel. Pueden prevenir, muy seguramente, la acumulación de grasa, esta es idea mía, y la esperanza de preservar la memoria. Y con el tiempo, seguramente, podrán impedir que haya esa acumulación de grasa, por lo cual las personas en un futuro, quizás sus hijos, sus nietos, ya no tendrán el problema porque van a tomar una pastillita o les van a poner una inyección o una vacuna. El caso es que la proteína tau, que es en forma como de huevitos, es un rasgo distintivo del Alzheimer. Interrumpe, como dije hace ratito, la comunicación entre las neuronas. Así que por primera vez se han observado cerebros humanos con formas anormales que se propagan a través de la sinapsis, el encuentro de una célula y otra, de puntos de conexión vitales de las células cerebrales. Suena muy complejo, pero el tema es cómo evitar que haya desconexión neuronal. Eso es en pocas palabras. ¿Cómo evitar que el tinaco o su cerebro o su Wi-Fi de la cabeza no se interrumpa? Que haya internet constante, que haya conexión constante. Ese es el ejemplo más burdo y más sencillo que le puedo dar. Es como si hay un cable cortado en un micrófono, pues no me van a oír. Es lo mismo. Se han hecho experimentos con ratones. Se ha encontrado que hay una mayor cantidad de lípidos relacionados con el rendimiento cognitivo, es decir, con el conocimiento. Total, y en pocas palabras, no sin dejar atrás el avance de la ciencia, que vamos por buen camino. Y hoy es Luna Rosa. ¿Saben cuándo es la Luna Rosa y por qué se llama así? Por la plenitud de la noche de hoy. Nos regalará, bueno, hoy es 22, pero es realmente el 24 de abril. Yo hoy vi la luna increíble. ¿Verdad que sí, Gilbert? Ahorita que venía en el camino, donde no estaba nublado y de repente se alcanzaba a ver, se veía increíble. Pero es que aquí arriba de la estación justamente se ve increíble la luna. Cosa rara ver la luna en la Ciudad de México, pero como ha llovido, se ha limpiado un poquitín el cielo, hay un poco de viento. Tenía aparte una tonalidad como naranja, un color raro. Es raro, sí, pero naranja y rosa no. Yo no sé de dónde viene. Es algo que ha sido adorado por diversas civilizaciones desde tiempos inmemorables. Y este satélite, que es la luna, en su largo ciclo de 29.5 días en su plenitud en este momento, es la luna rosa. Dicen que es el 24, o sea, mañana y pasado. La luna rosa, con una razón que le llaman centenaria, y es que es el color que refleja la luna rosa, pero la adoran. O sea, gente viaja a diferentes países con tal de ver la luna rosa.
Estoy con el consejero de turismo de la Embajada de España, Fernando Villalba, con Emiret Rivera. Ella es la directora de México Travel Channel, canal de televisión, este canal de televisión, donde alguna vez hice un programa por 3 o 4 meses. Pues no me hagas así, pues Money Talk. Coming soon, Eddie Warman, en México Travel Channel. Oye, Fernando, bueno, ahora sí oficialmente te doy la bienvenida. Mira, acomoda tu micrófono para que estés más cómoda. Miren, ahí estamos. Y ya en radio, hace un momento estábamos en las redes para que veas qué dinámicos somos acá. Hablemos de este proyecto interesante. ¿En qué consiste, Fernando? Efectivamente, como se ha referido anteriormente, Miret, nos encontramos ante una gran oportunidad de promoción de México como un turismo con capacidad de recibir a millones de turistas extranjeros. Estamos hablando también de 2 países de una gran capacidad en materia de promoción turística. Efectivamente, México va a pasar a ser en el año 2025, en enero del año 2025, el país, decimos nosotros, socio de Fitur del 22 al 26 de enero. Fitur es, en este momento, en cuanto a número de expositores, el número 1 en el mundo en materia de ferias turísticas y, sin lugar a dudas, es el líder absoluto en lo que se refiere al mercado latinoamericano. La presencia de México ha sido siempre muy importante en esta feria. Este año hemos tenido 1.000 metros cuadrados, pero al igual que el año pasado y que el anterior, tradicionalmente nuestro ministro de Turismo ha hecho la apertura del stand de México, al igual que el secretario de Turismo de México, Miguel Torruco. La relación de México con Fitur es antigua y ahora se va a consolidar siendo el país socio de Fitur en el año que viene. Esto significa que si normalmente tenemos una gran cantidad de secretarios de turismo, por ejemplo, estatales, el año que viene vendrán muchos más. Si tenemos una gran cantidad de profesionales, que es lo que te gusta a ti, Eddie, del sector turístico, de hoteleros, de DMCs, todo tipo de empresas de servicios van a estar en Madrid del 22 al 26 de enero del año 25. Estamos trabajando con la Asociación de Secretarios Estatales de Turismo, que es la que va a llevar la iniciativa y el protagonismo en la presencia de México en España, y sin duda en México, por hecho en España, en mi país, estamos encantados de poder trabajar juntos. Esto va a redundar en que no solamente vayan españoles a México o de otros muchos países a México, sino también que los mexicanos sigan viniendo a mi país, y lo hacen, por cierto, en grandes números. Y, por ejemplo, ¿qué nos va a dejar el ser el país invitado, que México sea el país invitado? ¿Qué va a dejar a nuestro país y a los mexicanos esa gran exposición? ¿Qué es lo que se proyecta o calcula? Porque ustedes son muy analíticos y saben más o menos cómo se va a comportar una gráfica de qué va a pasar para los países invitados. Te comentaba, Eddie, hace unos minutos cómo cuando vine a México hace ya 3 años y medio, y hablé con un gran experto en turismo internacional, Ignacio Vasallo. Él me comentó, vas a uno de los 3 o 4 países más interesantes en turismo en el mundo, como país receptor de turismo, no solamente como país emisor. Y esto lo he visto con claridad a lo largo de todo el tiempo que he vivido en México. México y España han tenido un desarrollo de turismo paralelo desde hace décadas, quizás con un cierto decalaje a favor de España, que comenzó el proceso de expansión turística en los años 50, en los años 60. México lo hizo más tarde. Si nosotros hemos sido tradicionalmente en España el país receptor de turismo de las clases medias europeas en el verano, turismo esencialmente de sol y playa, y que luego empezó a cambiar, primero tímidamente en los años 80, con más claridad en este siglo, hacia otros productos turísticos. Lo mismo ha pasado con México. México pasó a ser el lugar receptor de turistas norteamericanos, fundamentalmente de Estados Unidos y también de Canadá, para pasar sus vacaciones en sol y playa
en las costas de México. Y esto, al igual que España, repito, con un cierto decalaje a favor de España, se ha ido cambiando y hoy México tiene mucho más que ofrecer. No solamente sol y playa en las zonas de Cancún, de Puerto Vallarta o más recientemente en Los Cabos, sino que es un destino receptor de turismo gracias, por ejemplo, a su riqueza cultural, tanto en la época virreinal, las ciudades patrimonio de la humanidad, como también muy especialmente en lo que se refiere a la rica civilización precolombina de México. Y ¿aumentará el turismo de España a México? ¿Cuántos turistas viajan de España a México? ¿Cuál es la derrama económica en México? Y viceversa, ¿cuál es la derrama de nosotros mexicanos y cuántos turistas viajamos a tu país? Sí, en este sentido son más los mexicanos que viajan a España que los españoles que viajan a México. El año pasado estuvimos a punto de alcanzar el 1 millón de turistas mexicanos a mi país. Nos quedamos en 991.000 turistas, es decir, en la práctica el turismo mexicano emisor hacia España se incorpora al grupo de países en mi país que recibimos al menos 1 millón de turistas mexicanos, pero tendríamos que decir que ese turismo mexicano, como saben bien en los hoteles de 5 estrellas de Madrid, es un turismo de una altísima capacidad de gasto. Para que te hagas una idea, Eddie, un turista mexicano gasta el doble que un turista alemán, que un turista francés, no, que un turista británico, y gasta el triple que un turista francés. Por ejemplo, también en Madrid, el año pasado, el segundo país del cual se recibieron mayores ingresos turísticos en el mundo fue México. El primero Estados Unidos, el segundo México. Esto nos da una idea de la importancia que tiene ya este turismo para nosotros, un turismo desestacionalizador, van todo el año, y un turismo que busca productos turísticos más allá del sol y la playa, que lógicamente aquí hay de sobra. Oye, bueno, continuamos con Fitur, con España, con la hermandad, la coyuntura de este destino España-México, como invitado, socio de Fitur 2025, Fernando Villalba, consejero de turismo de la Embajada de España en México, y Emiret Rivera, quien es directora de México Travel Channel, están hoy con nosotros. Y ibas a dar cifras, discúlpame porque te interrumpí en el corte. Sí, Eri, mencionábamos antes la importancia del turismo entre los dos países. Hay todavía un desequilibrio. Son más los turistas mexicanos que van a España que los españoles que vienen a México. El año pasado llegamos prácticamente al 1 millón de turistas mexicanos, y el número de turistas españoles, según las fuentes oficiales mexicanas, rondó una cifra cercana a los 400.000. Tenemos, por consiguiente, un trabajo que realizar importante, porque para nosotros también como españoles es fundamental que los turistas españoles vengan a México, no solamente para descubrir un gran país, sino porque en el tráfico, en la conectividad aérea entre los dos países, que es excelente, es muy bueno que cada vez haya un mayor equilibrio. Es decir, que haya un porcentaje similar de turistas en ambos sentidos. Y sí quisiera resaltar aquí que la conectividad aérea entre los dos países es la mejor que hay tras Estados Unidos. No hay ningún país en el mundo que tenga mejor conectividad aérea de México, con México, que España. Oye, venía en el avión de Aeroméxico, ida y vuelta, lleno, packed, como dicen, ¿no? Paqueado, como dicen los colombianos, paqueado. Muy buen avión, muy buen servicio, este Streamliner, ¿o cómo se llama? ¿Sí, no? Dreamliner. Magnífico vuelo, pero también cuando fui a Barcelona en Emirates, llenísimo, ida y vuelta. Sí. Entonces, sí, hay un gran atractivo para ir y venir. Sí, fíjate, por ejemplo, hacemos un monitoreo de la conectividad aérea todos los viernes en nuestra oficina. Hay más de 20.000 plazas de avión en cada sentido. 20.000 plazas de avión cada semana. Solamente Iberia, por ejemplo, envía a 1.000 personas todos los días de Ciudad de México. Iberia tiene varios vuelos. Tiene 3 vuelos, 1.000 personas todos los días a España. Aeroméxico lo hace prácticamente en números idénticos desde Ciudad de México, pero también tiene un vuelo adicional diario desde Guadalajara y desde Monterrey. Hay que decir también que
son las únicas conexiones aéreas que tienen esas dos grandes ciudades mexicanas, la segunda y la tercera del país, con Europa. Únicamente lo tienen con España. Es un hecho extraordinario, es normal, es lógico que Estados Unidos, que es un continente en sí mismo, tenga la capacidad de enviar tantísimos pasajeros a México, pero que el número 2, y con gran diferencia, sea España, un país situado a 9.000 kilómetros de distancia en línea recta, es un hecho verdaderamente extraordinario. ¿Y en euros qué significa este millón de turistas de derrama económica allá? ¿Y qué significa la derrama económica de 400.000 españoles? Sí. Pues la derrama económica es francamente importante. Por ejemplo, en el año 2019, que fue un año récord, un año anterior a la pandemia, tuvimos unos ingresos del turismo mexicano en torno a los 1.300 millones de euros. Una cantidad importante, es un negocio de 1.300 millones de euros. Pero es que en el año 2023 hemos subido 1.000 más hasta llegar a los 2.355 millones de euros. Es una cifra realmente muy significativa para 1 millón de turistas que, repito, valen el doble que 1 millón de turistas alemanes o británicos. Y las cifras que tenemos a comienzos del año 2024 son también excelentes. Estamos en este momento superando las cifras ya estupendas del año 2023 en más de un 30%. En algún momento estas cifras empezarán a suavizarse, puesto que no podemos crecer a 2 dígitos todos los años, lo que venimos haciendo desde el año 2022. Esto tenderá a suavizarse de tal forma que lo que pretendemos ahora no es tanto crecer, sino consolidar las cifras. Y fíjate que es muy interesante esa derrama que dices, porque además España está más barato que México. La peluquería de alta gama, vamos a hablar, medio a alta gama, está más barato que México. Un corte promedio 40 euros en San Sebastián, 45 en Barcelona. Aquí un corte en un salón de la zona poniente de Pedregal, 1.200, 1.300. La ropa es más barata en España. La comida ya es comida promedio. No estamos hablando de la alta, que además la alta gastronomía, los restaurantes de etiqueta y toda esa alta cocina son todavía más económicos que en México. Pero la comida promedio es más barato allá que en México. Eso me sorprende porque México se ha vuelto muy caro. Sí, el peso mexicano está evolucionando muy favorablemente para que los mexicanos puedan a su vez salir al extranjero y les gusta ir a Europa. Correcto. Y el lugar de Europa al que van y por el que empiezan un viaje a Europa es siempre por España. Oye, después de esta magnífica entrevista, ¿nos vas a invitar a Fitur en el 2025? Pues estáis todos invitados a venir a Fitur, está invitada Emiret, estás invitado. Ay, sí, ella tú, porque Eddie, es consentida de la embajada. porque es consentida de la embajada, pero tú también eres consentido de la embajada. Gracias. Y por supuesto están ustedes todos invitados, porque además medio México va a estar en Madrid. Si ya normalmente vienen cientos de personas todos los años a Fitur, estoy seguro que el año que viene vendrán muchos más, y será una excelente plataforma para que México pueda venderse como un destino de receptor de turistas internacionales. Está desde hace ya mucho tiempo entre los 10 más importantes del mundo y cada vez lo va a ser más. México lo tiene todo y tiene además un mercado emisor de turismo hacia México muy importante en todo Norteamérica. Y además fíjate que se junta con Madrid Fusión. También, exacto, más o menos sí, pocos días más tarde. Un poquito después, San Sebastián Gastronómica, y también creo que hay un evento de vinos, no me acuerdo si en Francia o en España, en esa época. O sea que tenemos un mes para estar, ya voy a empezar a reservar. ¿Te gusta la buena comida, Eddie? Es correcto. Eso es cierto. Y en España y en México tienes 2 de las 4 o 5 cocinas más importantes del mundo. Si estamos hablando de gran cocina internacional, puedes hablar de la cocina francesa, puedes hablar de la cocina italiana, de la cocina española, japonesa, china y mexicana. No hay más, Eddie, no hay más. Pues esas son las grandes cocinas del mundo. Ya vamos a reservar. ¿Dónde está la página? ¿En qué página? ¿Dónde podemos leer, conectar y empezar a organizarnos para ir a ese año? Porque todo el año va a ser de México. O sea, no solamente Fitur nos da la bienvenida, pero México se queda todo el año allá.
Sí, en lo que se refiere a aquellos que quieran visitar mi país, que quieran visitar a España, pues tenemos una de las páginas web más visitadas en materia turística, que es Spain.info. Spain.info es muy sencilla y ahí pueden tener todo tipo de información en lo que se refiere, por supuesto, a gastronomía, en lo que se refiere a rutas turísticas, grandes ciudades, etcétera. Y los mexicanos, a su vez, tienen muy buenas páginas web en México, o mejor dicho, los extranjeros, que pueden en diversos idiomas conocer este maravilloso país que me ha acogido también en los ya 3 años y medio que llevo en México. Pues aquí es tu casa. Muchas gracias. Ahora sí que mi casa es tu casa. Exactamente. Y la de Miret también. Ay, sí. Digo, la casa de Miret también es tu casa. Sí, también, la de los 3. Muchas gracias. Alejandro Gilbert, bueno, Miret, perdóname, me salté. Sí, ahora sí, me dejaste callado aquí, raro. Tú dime, pues... A ver, la única aportación a lo que dice el consejero de Turismo de España, que es un gran amigo y por supuesto, como él ya exaltó, ¿no?, las grandes coincidencias que tenemos y esta hermandad histórica que tenemos entre las dos naciones, pues lo que nos queda a nosotros como medios de comunicación, mi Eddie, es justo explotar favorablemente este momento para nuestro país. Sin duda, yo creo que los y las mexicanas y las personas que tenemos la fortuna de trabajar en medios de comunicación, tú en este micrófono, yo dirigiendo México Travel Channel, por supuesto, es exaltar la riqueza de nuestro país. Lo vivimos ahora en el Tianguis Turístico de Guerrero, Acapulco 2024, y este gran evento que justo fueron donde se presentó este hermanamiento entre la ASETUR, Asociación de Secretarios de Turismo de México, y por supuesto la Consejería de Turismo. Y obviamente hablaba de México te conquista. Es el momento de ponernos de pie. Es el momento donde los y las mexicanas tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para ponernos de pie y para mostrar pues toda esta riqueza cultural y estas coincidencias históricas que tenemos con este gran país hermano, España. Pues muchas gracias, Miret. Toda una cátedra de turismo. ¿Y a ti dónde te siguen? En México Travel Channel, por supuesto, en todas las redes sociales, @México Travel Channel. Estamos directamente todos los días en streaming. Estamos en el 78-79 de Easy, plataforma de televisión de paga. Pero bueno, pues ahí nos pueden seguir en nuestras redes sociales y en mis redes sociales @Emiret Rivera P. Muy bien. Bueno, ya regresando con Alejandro Gilbert, estaba hablando del éxito que fue la carrera de Fórmula 1 en China, que es el autódromo más caro en la historia, de más de $250 millones construirlo. ¿Qué velocidad alcanzan ahí? En la recta en esta carrera alcanzaron la velocidad de 341 kilómetros por hora al final de la recta, que de hecho tiene una de las rectas más largas en todo el campeonato. Y la verdad es que, pues, obviamente muchos piensan que el campeonato hoy se ha vuelto muy aburrido por este gran dominio que tienen los Red Bull y en específico Max Verstappen. De hecho, hoy mucha de la atención que se centra en la Fórmula 1 ya no pasa en la pista, ¿no? Ya se volvió como una novela, que si fulanito le dijo a Checo, que si Checo se va a cambiar de equipo, o sea, el cotilleo o el chisme que gira alrededor de la Fórmula 1 hoy genera más noticias que la misma carrera. O sea, tú incluso en el mismo sitio de la Fórmula 1 ves cómo se fomenta mucho esto de los rumores, el chisme, porque eso genera mucha atención y esto pues cambia a partir de la nueva administración de la Fórmula 1 y cuando sale esta serie de televisión de Fórmula 1 en Netflix de la de Drive to Survive, que al final de cuentas es una novela, ¿no? O sea, realmente está muy alejada de lo que es la realidad de la Fórmula 1, pero fue un éxito porque atrapó a millones de jóvenes y de personas que no veían la Fórmula 1 porque se les hacía aburrida, decían pues coches dando vueltas, qué chiste tiene, bueno, todo esto, pues gracias a esa serie el número de aficionados a la Fórmula 1 ha crecido mucho y la verdad es que la carrera, pues como todo, depende desde qué ángulo técnico y de aficionado la vivas y la veas. Fue una carrera interesante. Los dominios en la Fórmula 1 siempre han existido. En su momento fue Ferrari, cuando Schumacher ganaba todo. Luego vimos la época de Sebastián Vettel en los inicios de Red Bull. Luego vimos a Hamilton con los Mercedes. O sea, pues realmente son ciclos de dominio en la Fórmula 1. O sea, aquellas épocas románticas de la Fórmula 1 de los años 60, 70, donde pues prácticamente en cada carrera ganaba un piloto diferente y había muchos accidentes y demás, pues esa ya... ¿Y eso a qué se debe? Pues las regulaciones. Hoy, antes era, digamos, un poco más flexible la Fórmula 1, más libre en cuanto a sus reglamentos. Hoy son muy rígidos, o sea, en cuanto a motores, en cuanto a aerodinámica. Entonces, realmente aquí el equipo que le atina, digamos, a ese hueco, esa parte fina al reglamento, pues es quien tiene mayor éxito. Hoy Red Bull tiene el coche quizá con la mejor aerodinámica que se haya visto en todos los tiempos de la Fórmula 1, y eso es lo que le da la ventaja. O
Cuando Mercedes dominaba era porque tenían el mejor motor que se había hecho en una nueva era donde eran los motores híbridos. O sea, hoy los Fórmula 1 corren con motores híbridos, pero cuando se hizo ese cambio técnico, pues quien le dio en el clavo fue Mercedes, y pues eso le sirvió para dominar 9 años, que ganó campeonatos consecutivos. Hoy hace unos años se vuelve a cambiar el reglamento donde la aerodinámica, ya el motor es lo de menos, ahora es la aerodinámica, y pues ahora dominan los Red Bull. Pero bueno, lo interesante para nosotros es que a Checo le está yendo muy bien, está muy cerca su renovación de contrato, y bueno, pues... ¿Sí crees que se quede ahí en Red Bull? Es lo más seguro. O sea, su segunda opción sería Mercedes, pero yo creo que hoy tanto a Red Bull como a Checo le conviene quedarse ahí. Entonces, pues, ¿Y va a seguir haciendo berrinches? Bueno, eso es parte de la novela de la Fórmula. Es lo más emocionante de Checo en su vida, ¿no? Los berrinches. Así es. Pero bueno, Eddie, pues así el Gran Premio de China, que estuvo interesante, y pues esta novela que se vive todos los días con el tema de Checo Pérez, que pues nos tiene... ¿Qué estuvo más interesante, la Fórmula 1 o el debate? Yo creo que la Fórmula 1. Sí, ¿verdad? Ahí chocaron. Oye, ¿dónde te siguen, Alejandro Gilbert? Pues en mis redes sociales, en Twitter, en Alex Gilbert, y en Cars México TV. Muy bien, pues muchas gracias. Estás escuchando el podcast de Eddie Warman. The 82 game preseason is in the books, and it's finally time for the real season. Don't miss out on any of the NBA playoff action at DraftKings Sportsbook, an official sports betting partner of the NBA. From the play-in tournament through the finals, DraftKings Sportsbook has you covered with same-game parlays, live betting, and more. And if you're new to sports betting, it's super easy to get started. Try betting on something simple, like a team to win. Go to the app, select your team, and place your first bet. It's that simple. And here's something else to sweeten the deal for new customers. Bet $5 and get $200 in bonus bets instantly. New customers, download the DraftKings Sportsbook app and use code IHEART. That's code IHEART to get $200 in bonus bets when you bet just $5. Only on DraftKings. The crown is yours. 21 and over. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Physically present in Ohio. Bonus bets expire 168 hours after issuance. Eligibility and deposit restrictions apply. Terms at sportsbook.draftkings.co/bball.